Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más a este espacio, como pez en el agua, acá en la 4TV, donde usted sabe, es un espacio que hacemos todas las personas y además estamos platicando con diferentes compañeras y compañeros, distintas tradiciones, distintas escuelas de pensamiento, distintas experiencias, para ir conociendo un poquito más de este mundo en el que estamos y de este movimiento en el que estamos dando una lucha muy importante con usted, que forma parte de nuestro pueblo, para transformar nuestro país. Hoy nos encontramos con nuestro compañero Luis Eduardo Hernández Sánchez. Bienvenido, camarada. Muchas gracias. Luis Eduardo es antropólogo social por la ENA, aunque hizo sus estudios de educación media superior también en la UNAM, ¿verdad? Y ha participado en diferentes movimientos sociales y políticos y es uno de los jóvenes fundadores de nuestro movimiento de regeneración nacional y entusiasta militante de toda la vida. Pero para que nos platique mejor de su experiencia, pues nadie más que el mismísimo Luis Eduardo. Luis Eduardo, pues acá preséntanos quién eres, dónde naciste, de dónde vienes. Claro que sí, muchas gracias, Molay. Pues brevemente mi trayectoria o mi biografía, muy breve, ¿no? Es que soy originario de la Ciudad de México, nací en la Ciudad de México, si bien crecí buena parte de mi vida en el Estado de México, particularmente en el municipio de Chimalhuacán y también en Nezahualcóyotl. Ingresé a mis estudios medios superiores al CCH Oriente, una escuela muy combativa que forma parte de este proyecto del doctor Pablo González Casanova de crear 10 escuelas populares para sectores que no tenían acceso a la educación en su momento, pero que quedó truncado en 5 solamente, ¿no? Yo ingresé al CCH Oriente en 1997 y a partir de ahí me incorporé a algunos movimientos sociales. Posteriormente entré a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde realicé estudios de antropología social. Aunque no me dediqué a eso inmediatamente, más bien me dediqué a trabajar con poblaciones vulnerables. Por ahí del 2008 entré a un programa social de aquí de la Ciudad de México que se llamaba Hijos e Hijas de la Ciudad, que trabajó con poblaciones en situación de calle. Y después en 2011 me fui a trabajar con el mismo tema a Puebla. Regreso en 2016 y en 2017 me puedo incorporar al programa Ciberescuelas de Tlalpan, cuando la actual presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, era la alcaldesa de ahí de Tlalpan. En todo ese proceso, pues me ha tocado acompañar, ver nacer y tratar de ayudar a crecer a este gran movimiento que es la Cuarta Transformación, encabezado por López Obrador. Y tú también formas parte de los equipos que construyeron el partido, el Movimiento de Regeneración Nacional en el Estado de México. En su momento, entre 2010 y 2011, cuando el entonces candidato Andrés Manuel convocó a una parte de la militancia a crear una organización nueva, más sana, más orgánica para el movimiento que ya había él aglutinado en el país desde 2004, pues nos incorporamos a apoyar en el Estado de México, justamente en Nezahualcóyotl, a tratar de ir invitando a los simpatizantes de López Obrador a que nos sumáramos en esta nueva organización. Entonces era una organización civil, ¿no? Morena. Y posteriormente, me acuerdo muy bien, después de la marcha del 26 de junio de 2011, contacto a unos compañeros que venían de Puebla a esa manifestación, me invitan a apoyarlos primero al Estado de México, apoyamos la campaña por Alejandro Encinas en ese entonces, y después a fundar Morena en Puebla, a donde me voy en 2016. Qué interesante. ¿Y qué experiencias del proceso de construcción tú crees que pudieran ser rescatables para las juventudes en este momento del segundo piso de la Cuarta Transformación, pero también un proceso de reorganización del conjunto del partido? Claro, sí, sin duda todavía hay mucho que ahondar en el análisis del proceso de organización de la Cuarta Transformación. A mí me parece fundamental que López Obrador entendió, después de la elección de 2006 y antes incluso de llegar a la de 2012, que era importante tener una organización propia, de base, en donde aglutinara la fuerza de su proyecto político, porque hasta antes de 2010, 2011, pues él estaba todavía supeditado a una organización política
que ya tenía muchos vicios de por medio, ¿no? Que es el PRD. Tan solo decir que al PRD hay mucha izquierda que no se sumó. Es verdad que el PRD fue el gran partido de izquierda en su momento que aglutinó al ala de izquierda del PRI y a la izquierda social, incluso parte de la izquierda revolucionaria de los 60, 70, 80. Pero también es verdad que una buena parte de la izquierda no se sumó nunca al PRD y trató de seguir caminando por su propia vía en la construcción de un proyecto social más auténtico, ¿no? Menos ligado a la lógica electoral. Entonces creo que cuando López Obrador se da cuenta de que con el PRD no va a poder llegar demasiado lejos por más fuerza social que tenga, la decisión de crear una organización propia, independiente, para ese sector social que está despertando es fundamental. Y a mí me parece que esa es la enseñanza, tratar de mantener siempre un núcleo de izquierda fuerte que pueda dirigir el movimiento. Sobre todo ahora en esta segunda etapa de la cuarta transformación, donde Morena necesariamente se tiene que ampliar y crecer, pues nos pasa un poquito lo mismo que le pasó al PRD, ¿no? Cuando en su propia... Tal vez es diferente, pero bueno, hay un proceso natural de crecimiento que hace que otros sectores se involucren, se acerquen, y entonces eso también pone un poco en la neblina el proyecto original de izquierda si no se tiene bien firme. Entonces, no lo sé, no digo que crear otra organización dentro de Morena, pero sí por lo menos que la militancia de izquierda de Morena se mantenga muy organizada, muy firme, estudiando y con la claridad de que la organización necesita tener esa dirección, ¿no? Si no nos desviamos. Desde abajo. Desde abajo y a la izquierda. Ándale. Oye, y por ejemplo, en los procesos estudiantiles, universitarios, ¿en cuáles tú estuviste participando? ¿De cuáles te acuerdas? ¿Cuáles serían también como escuelas de las cuales habría que aprender para la lucha juvenil? Claro, sí. Bueno, como te comentaba en el principio, yo me incorporo al movimiento estudiantil estando en el CCH Oriente. Mi último año del CCH habría sido 1999, yo salía ya para ingresar a mis estudios superiores, pero en ese año se da todo el proceso de lucha estudiantil contra el proyecto privatizador de entonces Ernesto Zedillo, que estaba en la presidencia, y con su rector, el doctor Barnes, ¿no? Que pretendían aumentar las cuotas de manera muy elevada, tanto en el nivel superior como en el medio superior. Se organiza el Consejo General de Huelga, el CGH, una asamblea estudiantil muy amplia, que después se fue reduciendo, pero al principio muy amplia, donde entramos muchos sectores estudiantiles, organizados o no, ahí nos iríamos organizando. Y me parece que explora un mecanismo de democracia popular, democracia estudiantil, que nos hace a toda una generación pues, participar de una experiencia política muy importante, porque a partir de ahí, como seguramente lo fue en el 86-87 para los de aquella generación, o en el 68 para los de aquella generación, pues la visión política del mundo nos cambió a muchísimos estudiantes de ese entonces, que hoy en día muchos de ellos, muchas de ellas están participando en este proceso social. Entonces el movimiento estudiantil del 99-2000 me parece fundamental, también porque marcó una ruptura de la izquierda estudiantil entre una versión más electoral y una versión más social. Una buena parte de esos estudiantes pues, se metieron directamente a la política electoral, algunos pues, con buenas intenciones, otros no tantos, y otra buena parte nos fuimos directamente a trabajar lo social, dejando de lado el electoral. Realmente en ese entonces no creíamos que fuera posible un cambio auténtico, genuino por la vía electoral. No esperábamos mucho del PRD, sabíamos que en el 88 había habido un movimiento importante con Cuauhtémoc Cárdenas. Yo tenía 7 años entonces, iba a las marchas con mi papá de Cuauhtémoc Cárdenas, pero de ahí para el 99 el PRD ya, por lo menos para nosotros, ya no era una opción viable. Por eso es muy interesante cómo después con Obrador se suma a esta izquierda, ¿no? Que de principio no quería nada con los partidos, lo termina viendo como una opción y se suma a empujar su proyecto. Bueno, para mí la experiencia del CGH fue muy importante porque ahí se gestó una generación de activistas, de militantes, que hasta la fecha sigue trabajando. Sí. ¿Tú antes del CGH estabas en algún círculo, en algún colectivo, o fue en la huelga donde te incorporaste a la actividad? No. Yo
No había participado políticamente antes del CGH en 1999. Había apoyado, porque había maestros, ¿no? Sí, sí, sí. Maestros y colectivos. Estaba el TACO, estaba el TECAP, estaba el Tlahuizcampa, que es donde yo me incorporé después. Había grupos diferentes, Sí, claro. con líneas diferentes. Muchos de ellos herederos de la lucha del 86-87, en la que participó, por ejemplo, nuestra jefa de gobierno en ese entonces y ahora presidenta. Y a mí me gustaba ver qué hacían estos colectivos. Una maestra que tuvimos, la maestra Bayona, en algún momento nos invitó a apoyar la llegada de la comandante Ramona, que visitó, Sí, sí. no recuerdo si en 98, 97, ¿no? 97. Que vino a hacer un tratamiento médico. Se vino a hacer un tratamiento médico y pasó ahí la marcha de los 1111 zapatistas, Sí. el CCH Oriente. Esas cosas me impactaron mucho, y me hicieron que simpatizara con estas luchas, con el zapatismo y con la necesidad de transformar socialmente y desde abajo la estructura social. Pero fue hasta el 99 cuando yo me incorporo. Antes es, por ejemplo, en mi familia donde sí participan. Mi papá le tocó participar en la lucha estudiantil y social de los 70s, en toda esta generación de estudiantes que sintieron cerradas las puertas después de las masacres del 68 y del 71. Sí. Y entonces, por ejemplo, mi padre sí se va a incorporar a la lucha armada en su momento, entre el 73 y el 79, cuando sale finalmente de la cárcel porque es detenido, sale con una ley de amnistía. Sí. Y pues claro, hay toda una herencia de sensibilidad, Sí, claro. sensibilidad social, pero yo no había participado y no me dejaban porque tenía miedo mi papá de que fuéramos a agarrar el mismo camino, ¿no? O que hubiera una represión. Incluso Exactamente, antes de que y de que agarraras hubiera ningún una camino. represión por parte Sí. del Estado como la hubo en el 68. Sí hubo represión, afortunadamente no fue de ese nivel de violencia que la del 68. O la de los compañeros de Ayotzinapa. ¿No? Porque fue Así un es que yo me periodo incorporo largo. en el 99 Sí, claro. y de ahí para el Real. Oye, así, entre nos nada más, ¿a qué grupo perteneció tu padre, si se puede saber? Mi papá perteneció a uno de estos grupos que tienen su raíz en Guadalajara, en el Frente Estudiantil Revolucionario. Dice una versión de la historia, ¿no? Todavía hay muchos huecos, pero es una versión de historia que ahí se crea un primer núcleo estudiantil revolucionario que fusiona estudiantes con vecinos, esta famosa pandilla Los vikingos. con conciencia social que eran los vikingos. Cosa, bueno, no siempre rara, pero en México sí, ¿no? Que haya pandillas que te tornan hacia lo social en vez de hacia lo antisocial, como dice el presidente. Así es. Y ahí surgieron tres grandes grupos, la Liga 23 de Septiembre, la más conocida, las FRAF, Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, me parece que es, de los hermanos, no me recuerdo el nombre ahorita de los compañeros que se van en esa vertiente, y la Unión del Pueblo, que es otro grupo. Son tres grupos que surgen los tres con la idea de que no es posible hacer un cambio social por la vía pacífica, legal y democrática. Deciden irse a las armas, pero cada uno con estrategias diferentes. Y mi padre va a pertenecer, años después de su surgimiento, a la Unión del Pueblo, acá en el Estado de México. Entonces, a mí se me hace muy interesante esa experiencia porque es parte de la historia del país, parte de la historia de la izquierda y parte de la historia del proceso de transformación que ahora está viviendo nuestro pueblo. Por eso te pregunto de manera indiscreta y atrevida esas cosas. Sí, pero lo otro es el trabajo que tú has hecho con comunidades, poblaciones vulnerables y también un trabajo de sensibilidad masculina con respecto de la violencia. En eso has estado trabajando bastante y tienes experiencia. ¿Nos puedes comentar un poco cómo es? Bueno, igual, ¿no? De joven, siendo adolescente, cuando estaba en el CCH, por supuesto que me sentía más atraído por una práctica política más heroica, ¿no? Más al estilo de Che Guevara, más con la tradición familiar de la que vengo. Y es mi propio padre el que me va ayudando a entender que, desde su punto de vista, esa vía, por sus propios errores y por la dinámica del sistema, fue derrotada, ¿no? Sin embargo, la lucha no es derrotada. Incluso el mismo presidente López Obrador, me gusta cómo habla de la lucha armada, porque nunca le quitó su valor en sí mismo. Si esta es una vía de lucha,
no es con la que estamos de acuerdo, pero siempre con respeto, ¿no? Con un respeto de camaradas, ¿no? Sin embargo, pues al final esa vía se vio truncada, porque creo que se vio que no era posible hacer una transformación social de magnitud tan amplia a partir de pequeños grupos o focos, ¿no? Eso me lo fue ayudando a entender mi padre, y él fue el primero que también empezó a simpatizar en la familia con López Obrador, pero también entendimos que esta idea que antes tenían en los 70s del hombre nuevo, no sé si te acuerdas, el hombre nuevo, sí, claro, ¿no? Una idea inspirada en textos incluso del Che, era algo parecido así como una especie de, la malentendimos, ¿no? Una especie de superhombre nietzscheano, pero con conciencia social, ¿no? Es alguien superior a la moral y a la conducta del grueso de la población. que no le duele nada, que nunca se enferma, Exacto, que no descansa, ¿no? Que no llora, que no Exacto, tiene entonces es un estándar muy alto y además tal vez hasta imposible de lograr. Entonces, junto con otros compañeros empezaron a entender que tal vez el hombre nuevo, o el ser humano nuevo que se necesitaba era no alguien tan valiente y fuerte, ¿no? Sino alguien más sensible, que también ayudara a transformar esa masculinidad tan tóxica que permea no solo los sectores de derecha, sino que permeaba también a los sectores de izquierda, ¿no? Entonces yo empiezo a entender que es importante trabajar en esa parte de cuidados que casi siempre se le designa más a las compañeras. Cuando me invitan a trabajar con población en situación de calle, pues me parece que hay una primera posibilidad de hacer un trabajo social real con gente real y no algo a futuro en abstracto, ¿no? Así es que me incorporo con mucho gusto. Y pues me doy cuenta de todas las limitaciones que en ese momento teníamos a nivel personal, como gobierno. Conozco a la población, pierdo la idea romántica de los sectores vulnerables, ¿no? Claro. Si el pobre es bueno porque es pobre, ¿no? El pobre es bueno porque sí. Por antonomasia, el sujeto revolucionario. Claro. Pero pues que me doy cuenta de que claro, para que la población en general nos podamos convertir en sujetos de un cambio social, es que hace falta más que una conciencia social decidida, ¿no? Hay que hacer también un trabajo de revisión más de nuestra estructura inconsciente, y eso solo se puede hacer también en colectivo, con compañeros, no se puede hacer de manera individual. Entonces, yo creo que es paralelo también a un movimiento social nuevo que empieza a pujar en la Ciudad de México, en las ciudades, que es el feminismo, y que empiezan a hacer que los hombres nos cuestionemos a nosotros mismos muchas actitudes y conductas. Y muchos de nosotros empezamos a buscar, tal vez interpelados por esa exigencia del movimiento feminista que estalla, ¿no? Yo creo que desde el sexenio antepasado, pero le tocó a López Obrador recibir la fuerza de ese movimiento. Qué bueno, porque además cayó en terreno fértil, creo yo. Exacto. Y empezamos a revisar también aspectos de lo que se denomina la masculinidad hegemónica, que es la forma en la que nos enseñan a ser hombres, ¿no? Y en la que nos enseñan a socializar como hombres y a mirar a las demás personas de una posición de una supremacía ficticia, ¿no? Que incluso desde la izquierda muchas veces se niega, pero en los hechos se ejerce, ¿no? Y ahora, justo, viene el movimiento feminista, ¿no? Que es un movimiento ya centenario, que tiene un montón de ramificaciones, un montón de escuelas teóricas y prácticas, ¿no? Y todas las disidencias sexoafectivas, ¿no? Sí. Y las experiencias. Pero los hombres heterosexuales poco han reflexionado, hay poca literatura en comparación con toda la reflexión feminista, ¿no? Sí. De lo que le toca hacer a los hombres en el tiempo de mujeres, ¿no? Sí. Porque sí viene toda la ola feminista y luego viene la revolución de las conciencias y el proceso de la Cuarta Transformación y la victoria incuestionable y espectacular de Claudia Sheinbaum, ¿no? En las elecciones, que es la encuesta más precisa de todas. Sí. Y es el tiempo de mujeres, no cabe duda, ¿no? Tuvimos la experiencia de Andrés Manuel López Obrador con los gobiernos más paritarios de la historia, ¿no? Y ahora con más presencia de mujeres en puestos importantes del gobierno. Y esperemos eso ayude para hacer un cambio en la vida social y cultural.
pero parece que en el espacio de los hombres, en el espacio de lo masculino, hace falta más reflexión y más participación. ¿O cómo te parece a ti? Sí. Yo creo que todavía tenemos un gran trecho que trabajar ahí, que avanzar. Me parece que sí se ha avanzado, que tal como dices, el hecho de que la aceptación que tiene la doctora Claudia sea la que es, habla de una disposición de la sociedad, en particular de la parte masculina de la sociedad, hacia un cambio de mentalidad y de conducta y de cultura. Pero no soy partidario de dejar que los cambios se vayan asentando solos, ¿no? Exacto. Eso pues, está bien que pase, ¿no? Mientras el proceso de transformación se siga consolidando, hay muchas cosas que se van a asentar solitas. Pero hay algunas cosas en las que tenemos que meter incidencia directa, ¿no? Y una de ellas yo creo que es en este tema, en este tema de la transformación de la subjetividad masculina, femenina también, pero eso lo están haciendo las compañeras, ¿no? Exacto. Las compañeras están haciendo el trabajo de, no sin idas y venidas, pues nadie es, no se puede, no nos podemos no equivocar, ¿no? Pero están en un proceso de convertirse en sujetas políticas y transformación total de su subjetividad y cultura. ¿Qué estamos haciendo nosotros? No podemos esperar que las compañeras vengan y nos digan qué hacer o nos resuelvan, ¿no? Así es. Yo creo que parte de un trabajo de revisión personal y también colectiva en los espacios donde nos movemos. Para mí una de las cosas que más deberían impulsarse son los círculos de estudio o de reflexión de hombres. Círculos de autoapoyo donde nos reunamos a platicar de nuestra experiencia vital como hombres, con una guía, con personas capacitadas, formadas, claro. Y explorar qué podemos hacer para cambiar esa mentalidad que se ancla todavía muy escondida, pero en una supremacía que se instaló ficticiamente hace muchos siglos para perpetuar el dominio de un sector social sobre otro, ¿no? Probablemente la primera lucha de clases fue entre hombres y mujeres por una cuestión de división del trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que seguir impulsando esos espacios. Durante el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, se impulsó mucho eso dentro de los pilares. Su proyecto de pilares, que fue un proyecto muy importante de crear centros comunitarios en todas las alcaldías a un nivel que no se ha visto nunca en la Ciudad de México. Se crearon solamente en su sexenio más del doble de las casas culturales que había desde la existencia de la Ciudad de México, ¿no? Exacto. Estás hablando de que había como 240 casas culturales y la doctora Claudia creó 300 más además de esas, ¿no? En un sexenio. Y en cada una de esas casas culturales, en esos pilares, en esos puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes, que haya hecho andar desde 2019, creamos, a mí me tocó impulsar, no solamente a mí, pero fui parte de ese equipo, de impulsar círculos de reflexión de hombres, claro, para encontrarnos y poder hablar de cómo vivimos la masculinidad. Nos encontramos que muchos compañeros padecen y sufren su masculinidad por los mandatos que les exigen, ¿no? O porque tienen que ocultar su verdadera preferencia sexual, o porque tienen que ocultar algunos gustos o maneras, o hombres heterosexuales que simplemente han sido víctimas de violencia masculina por tratar de seguir el juego de esta masculinidad, ¿no? Entonces son espacios muy importantes donde podemos hablar quitándonos el disfraz de machito que siempre uno quiere exhibiendo en todos lados donde hay demasiados compañeros, y podernos ver en nuestra vulnerabilidad, ¿no? Como personas vulnerables que tienen también situaciones de dolor, de malestar, de sufrimiento y que no siempre cuentan o hablan con otras personas, a veces ni con sus parejas, ¿no? Son espacios de mucha ayuda, yo creo que se tienen que seguir impulsando ahora en el país. Afortunadamente los hay y hay una red de organizaciones civiles y sociales que se dedican a eso, pero por ejemplo desde la izquierda, desde la misma militancia, creo que hace falta más generar esos espacios, ¿no? Sí, una pregunta, es como, hay dos preguntas del millón, ¿no? Una sería esta de
si la revisión, ahora sí que como dicen, la revisión de vida, ¿no? Una revisión de nuestras violencias, una revisión de cómo ejercemos la masculinidad, que es un poder, cómo ejercemos ese poder frente a niñas, ancianos, mujeres o otros hombres de nuestra edad, ¿no? La revisión de eso, a partir de una crítica del patriarcado, una crítica del machismo, ¿eso forma parte de una formación política o son cosas separadas? Digamos así como lo personal y lo político por allá. Es decir, yo puedo ser un gandalla con mis camaradas, pero acá soy el hombre nuevo feminista. ¿Se puede eso o más bien forma parte de la transformación? No, sí, yo creo que no se puede. Yo creo que la revisión de nuestra manera de pararnos frente al mundo, nos asumamos como hombre, como mujer o como otra cosa, es parte de nuestra formación política y de nuestra renovación como personas que quieren un mundo nuevo, ¿no? Un mundo nuevo posible. Tal vez a diferencia de los 70s, tal vez bajamos un poco nuestras expectativas para apostarle a lo posible más que a lo deseable, pero aún así requerimos ajustarnos a nuevas exigencias sociales, en particular de las mujeres, pero no es solamente por eso, es que también la masculinidad es altamente dañina para nosotros como varones, La ¿no? masculinidad patriarcal, hecho, digamos. Ajá, aun cuando vivimos en un sistema patriarcal, tal vez tropicalizado por las culturas, la herencia tradicional de México, pero sigue siendo una sociedad patriarcal, ¿no? Aun cuando en el centro se pone la figura del varón, es una cosa muy relativa porque, como tú bien lo señalabas, solamente es una idea del varón, la idea del varón blanco, joven, fuerte, sano, heterosexual, por supuesto pudiente, ¿no? ¿Quién pasa por esa, no sé, por esa ficción? Ni siquiera los que lo representan, ¿no? Ni siquiera los que lo representan, porque ni siquiera los que realmente están, digamos, ahí, ¿no? Porque pasarán un tiempo, pero después dejarán de ser jóvenes. Exacto. ¿No? Envejecerán o tendrán que ir con una máscara por el mundo tratando de aparentar algo que no son. Exacto. Y entonces, pues vemos que esta ficción es sumamente nociva para todo mundo. Están las cifras, no las tengo ahorita precisas, pero están las cifras de la cantidad, por ejemplo, de depresión y de suicidio que hay en la población. Y resulta característico que son los hombres o los varones los que más pasan por esos trances, ¿no? Sí. Justamente por tener que soportar esa armadura, ¿no? Tan pesada, que a la vez les da un privilegio, pero te quita poder sobre tu vida y te hace infeliz. La mayoría, yo creo, a estas alturas de los hombres sensibles que tienen empatía por el dolor social, difícilmente pueden seguir caminando utilizando esta máscara y esta coraza, ¿no? Sí. Porque te hace infeliz, te limita tus contactos afectivos reales, tus momentos de conexión real con tus seres queridos, ¿no? Incluso con la gente. Si hablamos de política, pues también traer esa armadura limita mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, veo al presidente López Obrador y aunque él es un hombre de una generación anterior, ¿no? Bastante. Pero siempre se dejó querer, siempre fue muy sensible. No digo que el compañero sea exactamente el modelo de masculinidad al que debemos aspirar, pero creo que él era consciente de que teníamos que hacer un trabajo en ese plan, ¿no? Claro. Y creo que es fundamental para el tipo de sociedad que queremos construir. Si queremos un cambio auténtico, necesitamos hacer una revisión de cómo entendemos ser hombres y mujeres en la actualidad, ¿no? Dar lugar a las diversidades y a quien le asusten las diversidades, pues que haga un trabajo de revisión donde quiera y como quiera, pero es importante hacerlo. No por hacerlo significa que pues, vas a cambiar tu preferencia sexual, por ejemplo, ¿no? Pero sí puede significar que vas a cambiar la manera de ver el mundo, tu lugar, y te vas a quitar una carga muy pesada que ahora la podemos cargar entre todos, ¿no? Compañeras, compañeros. Reconocer a las infancias, por ejemplo, como personas que te pueden enseñar algo, de las que puedes aprender, también es muy valioso en este proceso de cambio, ¿no? Son cosas que antes el revolucionario de izquierda no admitía, no tenía, ¿no? Era duro como piedra. Sí. ¿No? Oye, Lalo, ¿y qué sigue? ¿En qué proyectos estás?
¿Estás organizando círculos? ¿Estás organizando qué actividades? Sí. ¿En dónde te podemos encontrar? Claro, bueno, actualmente yo estoy trabajando en la Financiera para el Bienestar, que es lo que ahora es Telecom, con una visión social distinta de ser una empresa que muy probablemente le sirvió a los gobiernos anteriores, el régimen anterior, para lavar dinero. Ahora se convierte en una empresa social que busca la inclusión financiera, que es muy importante también, ¿no? Entonces, estamos hablando de inclusión. Claro. Pues la inclusión financiera es la posibilidad de que la gente acceda a servicios financieros a su alcance y sin que queden sometidos a intereses que no se pueden pagar, ¿no? Claro. Entonces, eso es la Financiera para el Bienestar, antes Telecom. Ahí estoy desarrollando tareas más de tipo de vigilancia. Así es la política, hay que participar en donde nos inviten, hay que participar, hay que hacerlo con toda la mejor disposición, porque la burocracia toda necesita renovarse, ¿no? Claro, claro. Si no nos renovamos como personas, pues nos van a renovar como personas, ¿no? Hay que irnos renovando nosotros para mejorar en los procesos de transformación y de gobierno, pero en mis tiempos libres, seguir haciendo militancia. Ahorita estamos impulsando 2 círculos de lectura y de estudio a los que invitamos a la población que quiera sumarse de la GAM, de la Gustavo Amadero en la Ciudad de México, los lunes a las 6 de la tarde tenemos el círculo de estudio del libro Gracias, libro de López Obrador, donde hace todo el recuento de su sexenio, muy importante yo creo para entender y asimilar la experiencia de este primer sexenio, porque está muy fresco, ¿no? Sí, o sea, hay que ayudar a... Es historia pura, y está muy reciente. Sí. Entonces, y el otro es los miércoles, igual a las 6, donde estamos estudiando el proceso de formación nacional de México de 1824 a 1836, que es el libro, la tesis de licenciatura de Andrés Manuel López Obrador también. Elegimos esos 2 textos porque uno es historia presente y el otro es historia, ¿no? Pero va conectada. Sí. De momento son virtuales, estamos viendo dónde nos podemos reunir, dónde nos podemos reunir presencialmente, en el hogar de qué compañero o compañera. De momento son virtuales. Quien esté interesado, pues no sé si les dejo mis datos. Mi número es 55 61 27 25 12. Ahí. Y los miércoles también, ese no es de política, pero tiene que ver con esto. Los miércoles, los martes. Los martes a las 6 es el círculo de masculinidades. Muy bien. De masculinidades, donde nos reunimos igual virtualmente un grupo de compañeros para trabajar nuestra experiencia como padres, como hermanos, como hijos, como parejas, como hombres, ¿no? Y cómo lo vivimos. Martes a las 6, virtual. Sí. Muy bien. Todos son lunes, martes y miércoles a las 6, de forma virtual. Excelente. Tratando de seguir la indicación tanto de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum de seguir organizándonos y también de nuestro partido, ¿no? De Luisa María, de crear nuevos círculos y comités vecinales. Exacto, muy bien. Pues eso nos tiene muy contentos. Muchas gracias por estar con nosotros, Luis Eduardo. Y pues una última reflexión, un último pensamiento con el que te despidas de nuestro público. Sí, pues primero, muchas gracias, Molay, por invitarme, porque es muy agradable estar en un espacio donde han estado personalidades que seguimos, que estudiamos, que leemos, que vemos. Y me da mucho gusto que en este espacio de la 4TV no solamente se invite a los grandes referentes de la 4TV, que tienen que estar aquí, ¿no? De la 4T, perdón, sino también a las bases y a las personas que estamos en este movimiento desde el principio y seguiremos tratando de que se mantenga con la dirección hacia la izquierda y avanzando, apoyando en lo que se pueda apoyar, ¿no? Creciendo junto con este movimiento, no solo como personas, sino también a nivel espiritual, a nivel personal. Entonces, muchas gracias y éxito para la 4T y para la 4TV también. Eso, bueno, pues éxito para nuestro pueblo. Para todos. Muchas gracias, camarada. Luis Eduardo estuvo con nosotros, Luis Eduardo Hernández Sánchez, militante de nuestro partido, de nuestro movimiento histórico, luchador social, muy joven él, pero con una trayectoria muy considerable que ya forma parte de la historia. Usted allá en su casita, vaya a los círculos de estudio con el compañero, hay que incorporarnos a los círculos de masculinidades, vamos a revisarnos
cómo hemos hecho nuestra masculinidad en nuestra vida y cómo podemos hacerla para ser más felices, para llevarnos mucho mejor con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros hijes y con todos nuestros vecinos y vecinas. Porque para organizarnos, para luchar, para desarrollar la conciencia crítica, para ser un pueblo movilizado y activo, también necesitamos ser seres humanos renovados y felices. Por eso, incorpórese a este movimiento. Píquele a like si quiere, si no quiere, pues no, nada más háganos una notita. Comparte el enlace de la 4TV, siga nuestras transmisiones, siga el noticiero, siga los productos que acá estamos construyendo para usted y recuerde siempre indignarse por la injusticia cometida contra cualquier persona en cualquier parte del mundo, porque solo eso nos hace un poquito más humanos. Hasta luego.